Te han dicho que el Amazonas es el pulmón del planeta, que es la selva más grande del mundo, que está llena de animales peligrosos, tribus aisladas y ríos interminables. Pero lo que casi nadie te explicó, es que el Amazonas no es lo que te contaron. Porque no es solo una selva. No es solo un río. Y definitivamente no es simplemente un lugar lejano que no tiene nada que ver contigo. El Amazonas es una de las estructuras naturales más complejas que existen en la Tierra. Y lo más impactante es que todavía no lo entendemos del todo. Para empezar, cuando hablamos del Amazonas, la mayoría de personas piensa en un río. Un río enorme, sí, pero solo un río. La realidad es que el río Amazonas es solo una parte de algo muchísimo más grande, la cuenca amazónica. La cuenca amazónica cubre aproximadamente 7 millones de kilómetros cuadrados. Eso es casi el tamaño de Australia. Y se extiende por 9 países: Brasil, Perú, Colombia, Bolivia, Ecuador, Venezuela, Guyana, Surinam y la Guayana Francesa. No es un territorio pequeño. Es un continente verde. El río Amazonas transporta más agua que los siguientes 7 ríos más grandes del planeta juntos. En temporada de lluvias puede llegar a medir más de 40 kilómetros de ancho en algunos tramos. No estamos hablando de un río. Estamos hablando de algo que, visto desde el espacio, parece un océano marrón atravesando Sudamérica. Cuando desemboca en el Océano Atlántico, libera tanta agua dulce que el nivel de salinidad del mar cambia a cientos de kilómetros de distancia. El impacto es tan grande que afecta corrientes marinas y ecosistemas costeros. Y eso es solo el agua superficial. Ahora hablemos de algo que casi nadie menciona: los ríos voladores. El Amazonas no solo mueve agua por tierra. Mueve agua por el cielo. Cada árbol de la selva absorbe agua del suelo y la libera en forma de vapor a la atmósfera. Un solo árbol grande puede liberar cientos de litros de agua al día. Multiplica eso por aproximadamente 390.000 millones de árboles. Lo que obtienes es una fábrica gigantesca de humedad. Esa humedad forma corrientes aéreas que transportan lluvia a miles de kilómetros de distancia. Gran parte de las lluvias que alimentan la agricultura en el sur de Brasil, Paraguay, Uruguay e incluso partes de Argentina dependen del vapor generado por el Amazonas. Si el Amazonas desapareciera, no solo perderíamos una selva. Cambiaría el patrón de lluvias de medio continente. Y eso nos lleva a uno de los mayores mitos. El Amazonas produce el 20% del oxígeno del planeta. Suena impresionante. Suena heroico. Pero no es del todo exacto. La selva produce una enorme cantidad de oxígeno durante la fotosíntesis. El problema es que también consume prácticamente la misma cantidad a través de la respiración y la descomposición. El balance neto de oxígeno es cercano a cero. Entonces, ¿eso significa que el Amazonas no es importante? Todo lo contrario. Su importancia no está en el oxígeno. Está en el carbono. El Amazonas almacena entre 150 y 200.000 millones de toneladas de carbono en su vegetación y suelo. Eso lo convierte en uno de los mayores sumideros de carbono del planeta. Si ese carbono se liberara masivamente a la atmósfera, el impacto en el calentamiento global sería enorme. Pero aquí viene algo aún más inquietante. Algunas zonas del Amazonas ya están liberando más carbono del que absorben debido a la deforestación y los incendios. Eso significa que partes de la selva podrían estar cambiando de aliado climático a fuente de emisiones. Y si el equilibrio se rompe completamente, la selva podría entrar en lo que los científicos llaman un punto de no retorno. Un momento en el que la pérdida de árboles reduce tanto la humedad que la propia selva ya no puede sostenerse a sí misma. Sin suficiente lluvia, grandes áreas podrían transformarse en sabana. Y ese cambio sería irreversible a escala humana. Pero la historia del Amazonas no empieza con el cambio climático.
Durante siglos se creyó que el Amazonas era un territorio casi vacío antes de la llegada de los europeos. Un lugar salvaje donde apenas vivían pequeños grupos aislados. Sin embargo, investigaciones recientes han descubierto algo sorprendente. Hace miles de años, millones de personas vivían allí. Se han encontrado restos de ciudades ocultas bajo la selva, estructuras geométricas gigantes, caminos elevados y sistemas agrícolas avanzados. La famosa Terra Preta, un suelo oscuro y extremadamente fértil, no es natural. Fue creado por civilizaciones antiguas que mezclaban carbón vegetal, restos orgánicos y cerámica para mejorar la fertilidad del suelo amazónico, que de forma natural es pobre en nutrientes. Eso significa que partes del Amazonas que hoy consideramos naturaleza intacta fueron moldeadas por humanos durante siglos. El Amazonas no es solo naturaleza. Es también historia. Y si hablamos de biodiversidad, el nivel es casi incomprensible. Se estima que el 10% de todas las especies conocidas del planeta viven allí. Más de 40.000 especies de plantas. Más de 2.200 especies de peces. Más de 1.300 especies de aves. Cientos de mamíferos. Millones de insectos. Y cada año se descubren nuevas especies. Algunas viven solo en áreas muy específicas, lo que significa que si se destruye esa zona concreta, desaparecen para siempre. El Amazonas es como una biblioteca biológica gigantesca, y muchas de sus páginas aún no han sido leídas. También es el hogar de cientos de comunidades indígenas. Algunas mantienen contacto con el mundo exterior. Otras viven en aislamiento voluntario. Para ellas, el Amazonas no es un recurso natural. Es su hogar, su cultura, su identidad. Pero la presión sobre la selva es enorme. Ganadería. Minería ilegal. Cultivos extensivos. Tala de árboles. Infraestructura. Gran parte de la deforestación amazónica se debe a la expansión del ganado. Bosques que tardaron miles de años en formarse pueden desaparecer en cuestión de meses. Y aquí viene una realidad incómoda. El Amazonas no solo está en peligro por decisiones locales. También está conectado al consumo global. La demanda internacional de carne, soja, madera y minerales influye directamente en lo que ocurre allí. Es un sistema interconectado. Pero el Amazonas también es resiliente. Después de incendios naturales, algunas zonas se regeneran. Después de inundaciones, los bosques se adaptan. La selva amazónica lleva millones de años sobreviviendo a cambios climáticos extremos, variaciones en el nivel del mar y transformaciones geológicas. Ha resistido eras glaciares. Ha resistido sequías prolongadas. Ha resistido cambios planetarios. Lo que nunca había enfrentado es el ritmo acelerado de transformación humana moderna. El Amazonas no es frágil, pero tampoco es invencible. Y quizás lo más fascinante es que sigue siendo un misterio. Hay zonas tan remotas que apenas han sido exploradas científicamente. Hay especies que probablemente nunca veremos. Hay interacciones ecológicas que aún no comprendemos. Es un sistema más complejo que muchas redes tecnológicas humanas. Árboles que se comunican a través de redes de hongos subterráneos. Animales que dispersan semillas esenciales para la regeneración del bosque. Inundaciones estacionales que fertilizan el suelo. Todo está conectado. Así que no, el Amazonas no es solo una selva exótica. No es solo un destino turístico. No es solo una postal verde. Es un sistema climático. Es un archivo histórico. Es un regulador global. Es una red biológica gigantesca. Y lo más impactante es esto, aunque creamos conocerlo, todavía estamos descubriendo lo que realmente es. El Amazonas no es lo que te contaron. Es mucho más complejo. Más poderoso.
más influyente. Y lo que ocurra allí en las próximas décadas podría afectar el futuro climático de todo el planeta. Porque el Amazonas no es un lugar aislado en el mapa. Es una pieza clave del equilibrio de la Tierra. Y quizás la pregunta no es ¿qué es el Amazonas? La verdadera pregunta es, ¿entendemos realmente lo que está en juego?